Bueno, en esta ocasión vamos a resolver un problema que dice así. Una pirámide de base horizontal, cuadrada, de 6 metros de lado y con una altura de 4 metros está colocada en un campo eléctrico total vertical de 52 newton sobre coulomb. Calcule el flujo eléctrico total a través de las 4 superficies inclinadas de la pirámide. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. Y antes de resolverlo, pues vamos a identificar lo importante número uno, pues estamos en el tema de flujo eléctrico. Verá, líneas de campo eléctrico entrando o saliendo de una superficie cerrada plana de área A. Ahí tenemos la expresión matemática para calcular el flujo eléctrico, ¿verdad? Que es igual a la integral cerrada de campo eléctrico por el diferencial de superficie. Pero también conocemos que el flujo eléctrico también lo podemos calcular a través del producto punto de E por A por coseno de teta. Número 2, también sabemos, o también para recordar, los signos de flujo eléctrico. Pero como viene el producto punto, pueden ser positivos, negativos o cero. ¿Cuándo va a ser el flujo eléctrico positivo? ¿Verdad? Cuando el ángulo formado entre líneas de campo eléctrico y el vector de superficie tienen un ángulo igual a 0 grados. Es decir, también que las líneas de campo eléctrico salen de esa superficie. Ahí vamos a tener el flujo eléctrico positivo. ¿Cuándo va a ser negativo? Bueno, cuando el ángulo θ que hace el campo eléctrico con el vector de superficie forme un ángulo de 180 grados. El producto punto pues va a ser negativo. Y también vamos a comprender que las líneas de campo eléctrico van a entrar a esa superficie. ¿Y cuándo va a ser el flujo eléctrico cero? Bueno, cuando la línea de campo eléctrico y el vector de superficie pues formen un ángulo de 90 grados. Es decir, cuando no existe ninguna línea que entre o salga de esa superficie plana. Bueno, veamos nuevamente qué nos dice este problema y veamos la solución. Ahí tenemos en una figura pues lo que nos está pidiendo el ejercicio o lo que nos está diciendo el ejercicio, ¿no? Que tenemos una pirámide de base cuadrada de 6 metros por 6 metros y tiene una altura de 4 metros. ¿Qué me dice este ejercicio? Pues que encontremos el flujo eléctrico, ¿verdad? Que existe en las 4 superficies inclinadas de esa pirámide, ¿verdad? Cuando, ¿verdad? Esa figura pues esté dentro de un campo eléctrico, en este caso pues vertical y constante igual a 52 newton sobre coulomb. Entonces me piden que encontremos, recordando, cuál es el flujo eléctrico total a través de las 4 superficies inclinadas de esa pirámide. ¿Qué me dice la teoría? Pues que debemos calcular, para cada una de las 4 superficies inclinadas, por donde va a estar saliendo esas líneas de campo eléctrico. ¿Qué dificultad vamos a tener acá? Bueno, el campo eléctrico es constante y tendríamos que calcular o encontrar cuáles serían esas áreas de esas 4 superficies de esa pirámide. Al encontrar una, pues es la misma para las demás. Pero la dificultad que tenemos acá, que no podemos calcular cuáles son las áreas de esa superficie, ¿no? Porque en cada una de ellas está saliendo flujo eléctrico o líneas de campo eléctrico. Entonces me piden que encontremos el flujo eléctrico a través de esas 4 superficies inclinadas de la pirámide. Pero también podemos observar que el mismo líneas de campo eléctrico que salen de esas 4 superficies inclinadas son las mismas que entran en la pirámide de base cuadrada, es decir, son las mismas que entran en esta superficie cuadrada de la pirámide y son las mismas líneas de campo eléctrico que salen de esas 4 superficies inclinadas de esa pirámide. Entonces vamos a calcular el flujo eléctrico a través de esa superficie, es decir, no de las 4 superficies inclinadas de esa pirámide, sino que de la superficie plana, o es decir, en este caso pues de la superficie de base cuadrada, porque son las mismas líneas que entran, las que salen pues
a través de esas 4 superficies inclinadas. Entonces esa es la solución que le vamos a dar. Verá que las líneas de campo eléctrico que salen de cada superficie inclinada de la pirámide son las mismas líneas que entran en su base cuadrada. Entonces, para calcular el flujo eléctrico, va a ser igual a campo eléctrico por el área, en este caso pues de esa superficie cuadrada, ¿no? Que ya sabemos que tiene base de 6 metros por 6 metros. Entonces va a ser igual, ¿verdad?, al mismo flujo eléctrico que salen de las 4 superficies inclinadas. Entonces así vamos a responder a este ejercicio, ¿verdad? Y nos vamos a quitar ese problema de encontrar las áreas de esas 4 superficies inclinadas. Entonces nos quedaría que el flujo eléctrico es igual al campo eléctrico por el área de esa superficie pues que tiene base cuadrada. Entonces nos quedaría que el flujo eléctrico igual al campo eléctrico, que es igual a 52 newton sobre coulomb, multiplicado por el área de esa superficie pues, ¿verdad?, que tiene base cuadrada, que serían 6 metros al cuadrado. ¿Verdad? Al hacer la multiplicación de 52 newton sobre coulomb por 6 metros al cuadrado, nos tiene que dar que el flujo eléctrico va a ser igual a través de esa superficie, en este caso pues que es plana y es la base de esa pirámide, ¿verdad?, que ya lo explicamos que son las mismas líneas que salen de las 4 superficies inclinadas. Va a tener un valor de 1872 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Pero la respuesta está acompañada ahí con un prefijo kilo, es decir, lo dividimos entre 1000 y nos quedaría entonces que el flujo eléctrico total, ¿verdad?, que salen de esas 4 superficies inclinadas, que son las mismas que entran en esa base cuadrada, va a ser igual a 1.872 kilonewton por metro cuadrado sobre coulomb, ¿verdad? Y lo dejamos positivo, ¿verdad?, porque son líneas que salen de esas 4 superficies inclinadas. Bueno, con esto respondemos a este ejercicio, esperando que se haya entendido, aunque, ¿verdad?, es un poco fácil, pero pues espero que sea de utilidad y que también se haya comprendido. Saludes.